Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? 2 segundos. Ya está. Ok. ¿Se ve mi pantalla en modo presentación? Sí, doctor. Perfecto. Ok, muchísimas gracias por la invitación de participar en este curso. Vamos a hablar un poquito de tuberculosis, básicamente fisiopatología. Estoy seguro que en otros cursos van a tratar el tema de resistencias y tratamiento y todo lo demás. El objetivo de esta presentación de hoy es entender, ay, voy a sacar esto, es entender ¿qué pasa desde que entra el bacilo hasta que nos produce enfermedad? ¿Y por qué en algunas personas no produce enfermedad a pesar de que están infectadas? Porque ustedes saben que infección y enfermedad son dos cosas distintas, ¿verdad? Primero, para saber que estamos mal en tuberculosis en el mundo. En la región de las Américas específicamente, 2 segundos, voy a encontrar mi puntero por acá. Aquí está. Este es un cuadro que resume desde el 2010 hasta el 2022, casi en plena pandemia. 2023 todavía no hay datos fehacientes, están juntándolos recién. Miren ustedes, para todos los casos de tuberculosis, cómo a partir de 2020 han empezado a incrementarse. Los casos nuevos y recaídas que estuvieron descendiendo en algún momento han vuelto a renacer. Y las personas con VIH han tenido una constante en los últimos años, pero también ha empezado a otra vez incrementarse. Eso es lo que pasa cuando se relajan las estrategias de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento de las personas viviendo con tuberculosis. Y este es un mapa que nos dice cuál es la incidencia estimada de tuberculosis del 2022, pero comparada con el 2015, es decir, unos 7 años antes, para ver si hemos mejorado o hemos empeorado. Cuanto más oscurito está el mapa, es más bonito, hemos mejorado más. Y ustedes ven que algunas zonas de África, donde se ha invertido mucha cantidad de plata en prevenir tuberculosis, y también en la zona de Rusia y Europa, la cosa está más o menos bien. Pero miren ustedes, en América Latina, yo creo que más bien se ha desteñido y de hecho que se ha incrementado la incidencia estimada de tuberculosis en los últimos años en nuestro país y en la región en general. Ustedes saben que muchas regiones de América Latina están en crisis actualmente. Venezuela, Bolivia, Argentina, también está en crisis en América Central, Nicaragua, El Salvador, que ya está saliendo. Y eso se ve en la tasa de migración también, que se van a Norteamérica, cruzando incluso muchos peligros y todo lo demás, ¿verdad? Este es otro cuadrito en el cual nos dice cómo ha estado en la región de las Américas desde el 2010 al 2022. Y ven ustedes que se ha incrementado tanto las personas que no tienen VIH como los que tienen VIH también. Y este es un mapa en el cual se nos ve las muertes. Cuando más azulito está, menos muertes han sucedido, ha disminuido la tasa de mortalidad. Y cuanto más desteñido está, se están muriendo más personas comparados con el año 2015, es decir, el año 7 años antes. Teóricamente, si tú empiezas a tratar un problema de salud pública e inviertes tiempo, recursos, dinero, y haces muchas cosas para mejorarlo, esta mortalidad, esta tasa de enfermedad debiera ir bajando. Pero con la tuberculosis ha pasado todo lo contrario. Y en nuestros países se ha incrementado más del 5% y ahí está el Perú todo desteñido porque tenemos serios problemas actualmente de tuberculosis. Este más o menos es un mapa hasta el 2022 de dónde son los problemas de tuberculosis en el Perú. Y ustedes ven que la zona de selva se ha revelado como un problema de primer orden en tuberculosis. Claro que hay bolsones, digamos, de zonas peligrosas para TB en muchas partes del Perú, pero digamos que se están concentrando en las zonas de selva. Ahí ustedes ven en rojo el riesgo de enfermar de tuberculosis, en amarillo Ucayali y Madre de Dios, y el resto del país no significa que esté bien, ¿ah? Simplemente que el riesgo no es tan alto, pero el riesgo existe de todas maneras. Y solamente para ver que la tuberculosis activa, es decir, la tuberculosis como enfermedad, es mucho más frecuente en la segunda, tercera década de la vida, que es justamente donde ustedes, estoy seguro, están ahora cruzando, ¿verdad? El umbral de los 20 a los 30 años. Ahí es más frecuente. No significa que no haya en las demás edades, pero ya como que va disminuyendo. Y en el Perú hay más hombres, varones, infectados de tuberculosis que mujeres. Y entonces, ¿cómo se presenta todo esto? ¿Por qué?
por qué nosotros en el Perú tenemos una alta tasa de tuberculosis comparada con otros países y muchos condicionantes sociales tienen que ver. Pero vamos a ver básicamente la fisiopatología, como dije. Todo empieza desde el momento que un paciente es bacilífero, que un paciente que está enfermo de tuberculosis tiene reproducción activa del bacilo en sus pulmones o en su faringe, o en su laringe, perdón, y empieza a eliminar bacilos en la tos, no solamente en la tos, en el estornudo, no solamente en el estornudo, a reír, hablar, cantar, llorar, y el solo hecho de respirar, ¿ah? Eso no significa que yo tenga que toser para eliminar bacilos tuberculosos, no. El solo hecho de hablar y respirar, tal como lo manifestaron en algún ministro durante la pandemia del COVID, es una forma de transmisión de tuberculosis. Y entonces, ¿qué tan infeccioso será una gotita de un paciente con tuberculosis? Un paciente bacilífero, una persona que tiene una cruz, dos cruces o tres cruces de becas en esputo, elimina más o menos de 100 millones a 10.000 millones de bacilos por día. ¿Cómo los elimina? En forma de gotitas, gotitas de Flugel, así se llaman, o aerosoles, o si no, microgotitas, así se llaman, ¿verdad? Entonces, por cada mililitro de esputo que un paciente bacilífero expectora, ahí debe haber 1 millón a 10 millones de bacilos tuberculosos. Una microgota, es decir, un aerosol, puede contener 1 a 2 bacilos y el paciente elimina más o menos, en promedio, 1,25 microgotas infecciosas por hora sin necesidad de toser, es decir, por el solo hecho de respirar y ni siquiera hablar. ¿Cuáles son más bacilíferas? ¿Cuáles son las condiciones que hacen que nuestros pacientes sean más infecciosos? La TBC laringea es la más infecciosa de todas, más que la pulmonar. Elimina 60 microgotas por hora. Un paciente intubado, que tiene un tubo endotraqueal de la tráquea hasta la boca, elimina 250 microgotas por hora, ¿no? Y para que se produzca una infección, yo necesito de 10 a 20 microgotas nada más, ¿no? Para que se produzca una infección, no una enfermedad, es diferente. Y entonces la microgota o aerosol es una gotita que tiene más o menos 5 micras de diámetro. Es pequeñita. Y esa gotita pequeñita, por ser tan chiquita, no tiene un peso específico muy grande. Eso significa que puede quedar flotando en el ambiente mucho tiempo. No son como las gotas grandes, las que vemos cuando alguien estornuda y sale la saliva volando, qué sé yo. Esas caen rápidamente porque tienen un tamaño más grande y tienen un peso específico importante y la gravedad hacen que caigan. Y ustedes saben que no avanzan más del 1,5 metros o 2 metros de donde uno está. Pero las microgotas, los aerosoles son diferentes. Tienen poca tendencia a asentarse. Estoy ahorita en mi consultorio por ejemplo, si yo fuera bacilífero y estoy hablando ahora, estuviera eliminando microgotas. ¿Cuánto tiempo estas microgotas van a quedarse volando en este ambiente una vez que yo me vaya? Se calcula que más o menos 2 horas van a quedar en este ambiente suspendidas, ¿verdad? Y van a distribuirse ampliamente. Y si este consultorio fuera más grande, que no es muy grande, debe tener unos 18 o 20 metros cuadrados. Si, si hubiera alguien a 15 metros de donde yo estoy, hasta 15 metros de donde yo estoy, mis aerosoles todavía llegarían hasta esa persona. ¿Ok? Entonces tienen amplia distribución en el aire y como son tan pequeñitas, estas microgotas pueden ser inhaladas y llegar directamente a los alvéolos en el pulmón de la persona que recepciona las microgotas. Entonces, si yo tengo una mascarilla quirúrgica, no tengo ninguna mascarilla quirúrgica ahorita. Si tengo una mascarilla quirúrgica, esta mascarilla quirúrgica no está preparada para contener esas microgotas. Pasan. Es por eso que las mascarillas quirúrgicas no son una muy buena protección para personas que quieren protegerse de tuberculosis. Tendría que usar yo un respirador, ¿verdad? Y si es un N95 o un N99, mejor que mejor. Y entonces los residuos pueden quedar ahí. Ahora, algunas veces tenemos pánico, ¿verdad? De estar con una persona con tuberculosis en un ambiente, decimos, ya nos contagió, ya voy a tener tuberculosis. No necesariamente. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de tener una tuberculosis activa? Una tuberculosis activa. Tiene que haber un contacto repetido. Entonces, es una persona que puede tener riesgo de infectarse con tuberculosis es un contacto
que sea contacto de un paciente con tuberculosis activa, pero que esté con esta persona más de 6 horas al día, entre 1 mes a 3 meses. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo, a ver, digamos, comparta un ascensor con una persona tuberculosa, no significa que ya en el 100% de casos yo me he infectado de tuberculosis porque aspiré a algunos becas que ellos han podido dejar. Felizmente no es así. Se necesita un contacto permanente, repetido, continuo, prolongado, para que una persona al final haga una tuberculosis activa. ¿Ok? No es tan fácil. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmunitario, y más de los caucásicos que de los afrodescendientes, tiene una capacidad de 90-95% de contención. Es decir, no van a ser enfermedad y probablemente solamente van a infectarse, pero no van a ser enfermedad, porque van a tener la capacidad de formar un granuloma, que va a ser chiquitito, ¿ah? Va a ser más o menos 1 milímetro el granuloma. Y a veces, muchas veces no se ve en una radiografía de tórax ese granuloma. Pero entonces mis pacientes van a quedar con tuberculosis latente. Y muchos de nosotros, no sé si ya están en clínicas, ya están en estancia hospitalaria con sus pacientes, muchos de nosotros nos infectamos durante nuestra época de estudiantes o de internos, que son los momentos en los cuales pasamos mayor cantidad del tiempo pegados a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, el 90-95% no van a enfermar, es decir, no van a hacer clínica de tuberculosis, pero probablemente van a hacer infección latente. Y de ahí un 5 a 10% sí van a ser infección activa, ¿ah? No van a ser capaces de contener al bacilo tuberculoso. Pero en el tiempo, en el camino, esta persona que tiene TB latente, la mayor posibilidad que desarrolle TB activa son los primeros 2 años de la infección de tuberculosis. Es decir, suponiendo que yo haya terminado mi internado, es un decir, el 2020, ¿ok? Y entonces ahí yo lo terminé el año 98. Ok, entonces, en el 2020 yo me fui a mi casa con mi granuloma T. Hasta el 2022 yo tengo una alta posibilidad de sufrir una tuberculosis activa porque mi compromiso pulmonar todavía el sistema inmunitario no ha terminado de contenerlo. Entonces, tengo la mayor posibilidad de enfermarme los 2 primeros años. Pero si ya pasaron 8 años desde mi infección primaria, ya es muy difícil que se despierte, ¿ok? Eso es lo que pasa. Y en total, en general, ¿cuál es el riesgo que yo tengo de haberme infectado el año 2020 y durante toda mi vida? Un 10% durante el transcurso de toda mi vida. Estamos hablando de una persona inmunocompetente, ¿ah? Que no tiene ninguna comorbilidad, ¿no? Entonces, uy, vamos a seguir. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, aquí están los macrófagos que han comido, se han fagocitado, perdón, disculpe mi léxico, las microgotas que han llegado inhaladas de alguna zona, ¿verdad? De algún paciente. Entonces, esas microgotas que miden de 1 a 5 micras, debe haber 1 a 5 bacilos por microgota más o menos, el promedio es 2 bacilos por microgota, van a ser fagocitados por las células o los macrófagos. Estos no van a poder contenerlos, sobre todo si tienen unos componentes que vamos a ver más adelante. Y entonces al final, para una infección se necesita un contacto repetido con 10 a 200 microgotas. No es que en una sola hornada yo voy a ser infectado, necesito repetidas veces porque mi sistema inmunitario está preparado para hacerle frente. Pero cuando ya son muchas oleadas, ahí sí la cosa se pone fea y ya pues termino infectado y de repente enfermo, ¿verdad? Entonces, en todo el mundo se calcula que 1/3 de la población mundial está infectado de tuberculosis. Infectado significa que tenemos el germen adentro, ¿ah? No significa que estemos enfermos, son dos cosas diferentes. Nosotros podemos estar infectados de muchas cosas, pero enfermos de ninguna. Por ejemplo, a ver, un ejemplo muy burdo. La mayoría de nosotros hemos tenido, según las encuestas serológicas, herpes 1. Un montón de peruanos tenemos herpes 1. Pero de repente no nos sale la infección o la clínica. Entonces estamos infectados de herpes 1, pero no estamos enfermos de herpes 1. Eso es. Entonces,
¿Qué pasa? Esta señora, por ejemplo, tiene tuberculosis, por ejemplo, y tiene contacto estrecho, cercano, continuo con su hijita. Y entonces le puede transmitir 6 a 8 semanas después de que esta niña ha entrado en contacto con el bacilo tuberculoso transmitido por esta persona, ya va a tener una lesión pulmonar, pero que no necesariamente se va a ver en una radiografía de tórax, ¿ah? En una radiografía de tórax se puede ver un nodulito por granuloma de Tebe cuando tiene más o menos 10 milímetros. 10 milímetros, o sea, casi 1 centímetro de diámetro, pero generalmente ese tamaño no son los granulomas T, son de 1 milímetro o un poquito más. Es por eso que una radiografía de tórax puede decirme si hay una infección primaria, pero no tiene mucha sensibilidad. Entonces, esta niñita hace su granuloma 6 a 8 semanas después de haber sido infectada y cura, se fibrosa ese granuloma en más o menos 6 meses, ¿ok? En 6 meses. Y entonces si esta niñita progresa a tuberculosis, eso significa que está en el 5% o hasta 10% de personas que pues iban a desarrollar una tuberculosis de todas maneras, ¿verdad? Y después o dentro de los 2 años, ¿ok? Algunos van a progresar dentro de los 2 años, el 5%, otros después, pero las personas que viven con VIH, ellos tienen una posibilidad 113 veces más que una persona inmunocompetente, 113 veces más. Es por eso que a nuestros pacientes con diagnóstico de VIH, apenas les diagnosticamos VIH, les hacemos una búsqueda exhaustiva de infección activa por tuberculosis. Y si no tuviera infección activa por tuberculosis, lo que hacemos es darle profilaxis, ¿no? Les damos isoniazida, les damos rifabutina. La cosa es que no queremos que esa TB latente se convierta en TB activa, porque las personas viviendo con VIH, cada año de su vida, tienen una posibilidad de 10% de despertar su TB latente y hacer TB activa. Entonces, esta es más o menos en la arquitectura de un alveolo, ¿no? ¿Verdad? Aquí está el alveolo, ahí están el epitelio alveolar, los nemocitos, aquí está la célula surfactante, lo rodean los fibroblastos y aquí está la membranita delgadita que lo contacta con el capilar y esta es la membrana alveolo capilar, ¿verdad? Entonces, siempre adentro hay un macrófago alveolar, que es el guardián, el vigilante, y es el encargado de fagocitar todo extraño que puede entrar a ese alveolo. En este caso van a entrar los bacilos tuberculosos y lo primero que va a pasar es que este macrófago va a fagocitar ese bacilo tuberculoso. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con el bacilo tuberculoso, vamos a tener varias posibilidades de respuestas inmunitarias y que generalmente se van activando de manera secuencial. Pero para que se activen de manera secuencial, necesitamos que todo el arsenal de nuestro sistema inmunitario funcione adecuadamente. Es por eso que los inmunodeprimidos se defienden mal y es por eso que los inmunocompetentes casi no tienen tuberculosis activa. ¿Ok? Entonces, va a haber inmunidad innata, que está dada básicamente por los macrófagos, los neutrófilos, básicamente. Hay una inmunidad adaptativa, la que al final va a producir citoquinas y anticuerpos, que son los non plus ultra para la respuesta específica. Y también hay una inmunidad entrenada, que está dada por ya células que van a quedar largo tiempo sensibilizadas para defendernos de las oleadas que pudieran seguir llegando de bacilos tuberculosos, ¿verdad? Vamos a explicar esto en un gráfico. Este gráfico es bastante interesante. Parece medio complicado, pero ahorita lo vamos a desentrañar. Ah, primero, lo primero que se produce es una entrada del bacilo tuberculoso al alveolo pulmonar. Ahí está. Entonces, el bacilo tuberculoso ha ingresado dentro del pulmón, ya sea por inhalación de gotitas de una persona que ha tosido. Y lo segundo que pasa es que ese, ese bacilo es fagocitado por un macrófago, el macrófago alveolar, el macrófago que hemos visto que está dentro del alveolo vigilando, ¿verdad?
Pero el bacilo tuberculoso tiene un compuesto que se llama el objetivo antigénico secretor temprano de 6 kilodaltons, el ESAT-6, así se llama, el ESAT-6. Y esa sustancia evita que este macrófago pueda unir su fagosoma con el lisosoma. Entonces, no deja que se una. Y entonces el bacilo tuberculoso sobrevive. Y es más, empieza a reproducirse dentro de este bacilo tuberculoso, ¿ok? Se llena, perdón, de esto de este macrófago. Este macrófago se llena de bacilos tuberculosos. Y pronto este macrófago se da cuenta que no los puede destruir y que necesita ayuda, que necesita apoyo para poder hacerlo. Y empieza a sintetizar citoquinas para que otros macrófagos vengan en su ayuda. Pero no solamente llegan macrófagos, sino que llegan otras células también. Entonces, el macrófago alveolar al final está tan lleno de bacilos tuberculosos que se destruye, se abre, y es como cuando abrimos una bolsa con chisitos, todos se caen, ¿verdad? Y entonces empieza a eh, salir más bacilos tuberculosos en esa zona, en ese alveolo. Los macrófagos vienen a fagocitar los que pueden, pero al final este macrófago tiene que llevar este bacilo tuberculoso, presentarlo se llama, ante las células que van a sintetizar a la larga anticuerpos y más citoquinas. Entonces lo llevan a un nódulo linfático, que es este de acá. Ahí está. Al final llega a un nódulo linfático. Y en el nódulo linfático va a haber más macrófagos, va a haber más células fagocitarias. Y entonces ahí empieza una respuesta inflamatoria local que puede estar dirigida dependiendo qué tipo de vía inmunitaria se activa. Puede estar dominada por monocitos o puede estar dominada por polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares quieren ayudar, ¿ah? Son la inmunidad innata, los primeros que van a estar después de los macrófagos, pero son muy desordenados, son muy escandalosos y a veces producen más daño que bien. Dicho sea de paso, para hacer una analogía con el COVID, el que produce el virus esmerilado y la alteración en el pulmón es una reacción justamente de los neutrófilos, porque la respuesta del anticuerpo se demora en activarse y entonces el pobre neutrófilo tiene que hacerle frente a la infección, pero sintetiza demasiadas sustancias inflamatorias y produce más inflamación a la vez. Entonces, puede venirse por el lado de los monocitos o puede la respuesta activar los neutrófilos. La primera respuesta, la respuesta mediada para los monocitos es una respuesta de tipo TH1, así se llama. Pero la respuesta que empieza a predominar la vía de los neutrófilos es la TH17. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que debiera hacer siempre? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué respuesta empiezan a sintetizar las personas que sobreviven y no tienen infección activa a tuberculosis? Es la respuesta TH1. Ajá. Y me Entonces, dice, vecina, usted ya dejó Pomares. a ver, vamos a un participante. Ya está. Bravo, gracias. Entonces, si es que se expresa la respuesta TH1, que es lo deseable, al final se va a formar lo que se llama un granuloma, ¿verdad? Una encapsulación y, eh, perdón, y calcificación del granuloma, que vamos a ver más adelante de qué está compuesto. Y esto es lo ideal. Aquí se encapsula y a la larga ese granuloma se calcifica. Y entonces uno puede ver una calcificación generalmente en ápice derecho en algunos pacientes y les puede decir, oye, ¿sabes qué? Tú has tenido TB de repente y esto es un ganglio calcificado, ¿verdad? Ok. Pero los pacientes que hacen la respuesta TH17 siguen inflamados, no se controla. Los únicos capacitados para destruir y aislar a los bacilos tuberculosos de manera eficiente son los macrófagos, los monocitos macrófagos activados. Pero los neutrófilos no. Los neutrófilos van a seguir sintetizando sustancias proinflamatorias.
y es por eso que mi paciente empieza a tener una reacción inflamatoria en el pulmón. Vamos a seguir con esto. Ahí está. Entonces, ¿de qué está compuesto un granuloma? Así es como se ve un granuloma a la biopsia, ¿no? Esto es lo que ven los anatomopatólogos cuando ven una biopsia de pulmón, por ejemplo. Está rodeado de linfocitos B y T que le hacen una corona, ¿ven aquí? Que empieza a fibrosarse también. Están los macrófagos metidos aquí adentro. Estos son los macrófagos que están fagocitando a los bacilos tuberculosos que están en el centro. Y en el centro del granuloma, esta zona necrótica, son macrófagos que han fagocitado bacilos tuberculosos, pero que se han necrosado, porque se dieron cuenta que no lo podían destruir. Y entonces, ¿qué hace el macrófago cuando se da cuenta que algo se está reproduciendo dentro y no puede destruirlo? Se lisa, apoptosis, y se necrosa. Entonces, ahí adentro se empieza a formar el casium. El casium, que es como queso, que en algún momento empieza a crecer, ¿no? Ahí está, grande, pero está rodeado de células de lanjas, de células gigantes multinucleadas, que son acúmulos de macrófagos que se han unido para comerse mejor a los bacilos tuberculosos, ¿verdad? En algún momento, este casium, que es medio sólido, como queso, se licuefacta, se diluye, se deshace, se derrite. Y entonces lo que queda es un hueco en este granuloma. Y dependiendo qué tamaño ha producido este granuloma, nosotros vamos a encontrar una caverna en nuestra radiografía de tórax del paciente que ha tenido tuberculosis. Esa es la explicación por qué hay cavernas en tuberculosis. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Entonces, pero en las pacientes que no lo controlan muy bien, esta respuesta inmunitaria y empiezan a hacer una tuberculosis activa, los las poblaciones de bacilos tuberculosos no es uniforme, porque depende qué facilidades le dé el organismo para que ellos se desarrollen de tal o cual manera. Se han adaptado muy bien a vivir con nosotros los macrófagos, perdón, los bacilos tuberculosos y están acostumbrados a burlar muchas de nuestras defensas. Entonces, primero van a estar en el extracelular. ¿Dónde es el extracelular? La pared de la caverna, ¿verdad? Y en la pared de la caverna, las paredes cavitadas, ahí hay células inflamatorias, hay parénquima pulmonar y tiene un gran contacto con el oxígeno. Esto significa que pueden desarrollarse muy bien los bacilos tuberculosos y es una de las zonas donde hay más población bacilar, ¿no? La zona externa de las cavernas. Ahí actúa muy bien la isoniazida, es por eso que es un pilar fundamental en el tratamiento de tuberculosis. Pero también está el intracelular, es decir, dentro de los macrófagos, están en los fagolisosomas, que no puede destruirlo por su ESAT6 que les hablé hace un rato. Ahí la multiplicación ya no es tan fácil como el extracelular, es lenta, difícil, un pH ácido y está en una población de 10 a la 5 más o menos, el intracelular. Ahí llega muy bien, por ejemplo, la piracinamida y es por eso que es parte de la terapia de primera elección en tuberculosis. Pero hay unos bacilos que están en el casium, que es la zona necrótica que habíamos dicho, que es el macrófago que se declara incompetente y se lisa para hacerle la vida imposible al bacilo tuberculoso. Ahí hay casium sólido, ahí la multiplicación es ocasional, la población es escasa, el bacilo tuberculoso tiene serias dificultades para reproducirse porque la tensión parcial de oxígeno es baja y el bacilo tuberculoso le encanta la presión de oxígeno alta. Y también puede estar viviendo en el centro caseificado del nódulo o fibrosado o calcificado, que es el nódulo de Ranke, donde no hay multiplicación y la población es muy escasa, ¿verdad? Pero que este nódulo fibrótico, en algún momento, si la inmunidad de mi paciente decae, por ejemplo, adquiere VIH y llega a un CD4 menos de 200, se activa porque no podemos contenerlo y hay reactivación de tuberculosis en mis pacientes con VIH. Entonces, lo que tuvo mi paciente al principio cuando ingresó el bacilo tuberculoso, eso se llama tuberculosis primaria, que dependiendo de nuestra respuesta inmunitaria puede irse a tuberculosis latente, ¿ok? O sea, está el nodulito calcificado ahí con nosotros y se queda toda la vida y generalmente no nos va a dar ningún problema. Pero, si es que mi paciente con TB latente le da VIH
o le trasplantamos un órgano y tenemos que darle inmunosupresores, o le da leucemia linfoma, o le damos corticoides altas dosis por alguna patología que amerita darle, mi paciente va a activar su TB latente y desarrollar tuberculosis secundaria en el tiempo, en los años. ¿Ok? Pero hay algunos que no hacen TB latente, no controlan la infección, no pueden hacer ese mecanismo inmunológico que vimos, y entonces van a hacer tuberculosis primaria progresiva. Y entonces, cuando nuestros bacilos están siendo transportados por los macrófagos hacia el ganglio, este ganglio también puede exudar el líquido que puede llegar al torrente sanguíneo o puede llegar a otras partes del pulmón. Y entonces se puede desarrollar lo que se llama una neumonía TB o una neumonía tuberculosa o una bronconeumonía tuberculosa, la cual empieza a aparecer pues con el infiltrado algodonoso de una consolidación en el pulmón y el paciente empieza a expectorar muco purulento y todo lo demás. O puede haber una diseminación miliar pulmonar, es decir, se va hacia los linfáticos que van a otra zona del pulmón y ahí se empieza a sembrar y tenemos lo que se llama una diseminación miliar pero pulmonar. O, para mala suerte, puede ser lo peor, que este granuloma o este ganglio se abre, se rompe hacia un vaso sanguíneo y se disemina por el torrente sanguíneo general. Y entonces lo que hacemos o lo que damos es una tuberculosis metastásica que puede dar a cualquier lugar y una de las principales formas de diseminación hematógena es tuberculosis miliar, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Esto es lo que pasa cuando entra la tuberculosis por primera vez. Entra por la tráquea, los bronquios, los alveolos, los acinos, los alveolos, y ahí empieza en el parénquima a desarrollarse el foco de Gauss, ¿verdad? Que es un foco inflamatorio y que como el macrófago le lleva a presentarlo a los ganglios regionales, empieza a haber ganglios linfáticos afectados generalmente en el parénquima o en el hilio pulmonar. Entonces, cuando tomo una placa de tórax, yo veo un nodulito periférico y veo una adenomegalia iliar o pariliar. Eso se llama el complejo de Gauss. Y este foco inflamatorio en el pulmón es el foco de Gauss o nódulo de Gauss. Esto a veces ya calcifica y ya tengo el complejo o el nódulo de Ranke, ¿verdad? Y entonces lo que vemos es esto de aquí, miren este granuloma hermoso. Adentro hay sustancia necrótica, el calcio, restos celulares de macrófagos, bacilos tuberculosos muertos, es un campo de batalla. Lo está rodeando los macrófagos activados que no dejan que los bacilos escapen y que fagocitan todo lo que quiere escaparse. Hay células gigantes multinucleadas que de repente aquí está una célula gigante multinucleada, un acúmulo de macrófagos para hacer más efectivo su trabajo, y rodeado a todos ellos macrófagos activados, capaces ya en base a factor de necrosis tumoral, en base a interferón gamma, en base a interleuquinas, que ya están capacitados para destruir, fagocitar y destruir a los bacilos tuberculosos. ¿Ok? Ahí están. Así es un granuloma de una TB primaria. Pero entonces, ¿qué significa que hay una tuberculosis latente, verdad? Una tuberculosis latente es un granuloma como este, que está calcificado en el centro. Miren ustedes, aquí ya casi no hay una arquitectura reconocida, y esto lo que se ve una placa de tórax, un obrito blanquito, y eso es una tuberculosis latente, donde la reproducción del bacilo tuberculoso es mínima, pero eso no significa que ya esté curado del todo y no haya riesgo en toda la vida. Si ese paciente empieza a hacer disminución de su inmunidad, esto puede activarse y dar una tuberculosis secundaria. Entonces, pero a veces hemos dicho que la tuberculosis primaria no se controla y sigue progresando. Entonces, ahí esa progresión hace que pueda el ganglio que ha necesitado o ha querido contener la diseminación de los bacilos tuberculosos, ha fallado. Y entonces el ganglio linfático peribronquial es sustituido por necrosis gaseosa, ese ganglio se rompe y eso puede llegar a las vías aéreas, eso se llama diseminación miliar pulmonar o al torrente sanguíneo y tuberculosis miliar sistémica.
Entonces, cuando no logramos controlar la tuberculosis, se puede diseminar a cualquier lado. Y entonces, a veces, tiene la mala suerte el nódulo romperse hacia un bronquio y vacía ahí los bacilos tuberculosos hacia el bronquio y estos se van a su vez a otros acinos y alvéolos y entonces lo que yo tengo es una diseminación a otros alvéolos distantes, lo que se llama una neumonía o una bronconeumonía tuberculosa, que es una de las formas más frecuentes de presentación de tuberculosis, ¿verdad? Uno cuando toma una placa ves la caverna y ves una consolidación alrededor, que es lo que se ha diseminado a través de otros bronquios. Ahí está. Ahora, tenemos TB miliar cuando, esto no, este de acá. Una diseminación miliar. Esta es una placa de toras donde se observa la milia, ¿verdad? Cuando se erosiona el nodulito o el granuloma hacia un vaso sanguíneo, los bacilos van a pasar al torrente sanguíneo y se diseminan a distancia, ¿verdad? Y si tienen la mala suerte para nosotros, pero la buena suerte para el bacilo tuberculoso, de comunicarse con la vena pulmonar, lo que va a producir es una diseminación hematógena y eso se llama tuberculosis miliar, que a la tomografía se ve con estos granulomitas que han llegado a todas partes. Y si pudiéramos ver el hígado, lo veríamos igual, y si viéramos el vaso también. Eso significa que el paciente ha diseminado sus bacilos tuberculosos a todas partes del cuerpo y eso lógicamente crea una inflamación a todos los lugares donde estos granulomas van creciendo y es una de las formas más severas de presentación de tuberculosis en los humanos, ¿verdad? Entonces, según la OMS, la tuberculosis es la presentación, es la enfermedad, perdón, más común y la principal causa de muerte entre las personas que viven con VIH actualmente. ¿Por qué? Porque los pacientes con VIH tienen una alteración de su inmunidad celular, el CD4, ¿verdad? Entonces, el CD4, para mala suerte, es el director de orquesta de toda esta maquinaria inmunológica para hacerle frente a la tuberculosis de manera efectiva. Es por eso que ellos tienen una gran cantidad de tuberculosis más que cualquier otra enfermedad debilitante. El hecho de que una persona tenga tuberculosis, perdón, tenga tuberculosis activa en un paciente VIH es 113 veces más, habíamos dicho. Pero si está en estadio SIDA es 180 veces más, o sea, es un escándalo. Hay una interacción mutua entre el bacilo tuberculoso y el VIH. El virus del VIH condiciona que la posibilidad de que la TB latente se vuelva activa es más o menos de 10% cada año de vida de mi paciente con VIH. Y también condiciona la reinfección, es decir, que un paciente yo lo puedo tratar para tuberculosis con VIH, pero pronto, como va a entrar, estamos viendo una zona endémica para tuberculosis, entra nuevamente la TB y otra vez va a ser enfermedad, ¿no? 60-75% de reinfecciones en áreas de alta endemicidad como Perú, lógicamente. Y por el solo hecho de tener VIH, mi paciente con tuberculosis tiene una tasa de mortalidad 2 a 4 veces más alta que una persona que no tuviera VIH. ¿Y cómo influye la tuberculosis en el VIH? Cuando una persona tiene tuberculosis, la replicación viral del virus VIH se multiplica, ¿verdad? Y entonces este paciente va a llegar a estadio SIDA mucho más rápido. Si iba a llegar en 14 meses, digamos, un año y medio, con tuberculosis lo hace solamente en la mitad del tiempo o menos, en 6 meses. Y otra cosa más que hace es que cuando mi paciente tiene tuberculosis, la tasa de replicación del VIH se multiplica por 160. Es decir, hay alta replicación viral en mis pacientes con coinfección VIH-tuberculosis. Y para colmo de males, algunos tratamientos que le debo dar para VIH interaccionan con el tratamiento para tuberculosis y tengo que hacer algunos cambios. Y esos cambios a veces condicionan que mi paciente tenga mala adherencia porque ya tendría que ponerles ampollas, más pastillas al día y muchas otras cosas más, específicamente con la rifampicina, que es un medicamento pues, de primer orden para el tratamiento de TB, ustedes saben. Y el Targa, la terapia antirretroviral y los anti-TB ambos pueden generar reacciones paradójicas por reconstitución inmune. Es decir, yo le doy tratamiento y mi paciente se puede poner peor. ¿Por qué?
porque como mejora su inmunidad con mi tratamiento para VIH, ahora sí puedo hacer granulomas y como la TB está diseminada por todos lados, va a hacer más inflamación todavía y eso es muy dañino para mi paciente. Es por eso que cuando tengo un paciente con VIH y tuberculosis, lo primero que empiezo a tratar siempre es tuberculosis y después de por lo menos 2 a 4 semanas o más, le empiezo terapia para VIH. Entonces, habíamos dicho que muchos de nosotros que nos hemos expuesto tenemos tuberculosis latente, ¿verdad? Con los factores de riesgo, de repente vivimos cerca de una persona con TB o nosotros, los trabajadores de salud, vivimos pues, en un ambiente plagado de TB, como es un hospital, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que haber algunos factores de riesgo, el más importante por ahora es inmunodepresión, que hace que la TB latente se vuelva una TB activa, ¿verdad? Y esa posibilidad es mucho más alta en los 2 primeros años post contacto con la tuberculosis. Y entonces, esto es lo que les decía. ¿Cuál es el riesgo de reactivación de TB latente en alguna persona que tenga algún factor de riesgo? Si le da tuberculosis latente a una persona menor de 5 años o mayor de 60, la posibilidad que despierte en los primeros 2 años es de 2 a 5 veces más. Si tiene una infección reciente, 15 veces más. Si tiene otras causas de inmunosupresión, corticoterapia, neoplasias, es 3 a 16 veces más posibilidades. Si tiene VIH, 113 veces más. Y si tiene estadio SIDA, 170 veces más para despertar. Y en el caso del VIH, a más tuberculosis, cuanto menos CD4 tenga mi paciente. Lógicamente, un paciente con 350 CD4 va a tener un riesgo incrementado, pero si tiene 90, 100, 20 CD4, la posibilidad de activarse se multiplica varias veces, ¿ok? A menos CD4, más tuberculosis activa en mi paciente con tuberculosis latente. Y lógicamente, cuanto más bajo sea el CD4 en mi paciente con VIH, más tuberculosis extrapulmonar va a haber. Si mi paciente tiene 500 CD4 o 400, la mayoría de veces va a ser pulmonar, como en la mayoría de inmunocompetentes les da. Pero conforme los CD4 van bajando de 300 para abajo, ya empiezan a aparecer más posibilidad de tuberculosis linfática, de tuberculosis pleural, de tuberculosis meningítica o de tuberculosis diseminada, ¿verdad? Y las formas en general más asociadas con tuberculosis en pacientes con VIH son ganglionar, pleural, meningia, abdominal, pericárdica, pero hay un largo etcétera, puede ser ocular, laringia, gástrica, cosa que en los inmunocompetentes es recontra anecdótico, en ellos se hace de lo más común. Y este es un estudio de la doctora Vivian Kawai, que lo desarrolló en el Hospital Loaiza hace mucho tiempo, y ella encontró que el hecho de que una persona tenga VIH hace que, y tuberculosis hace que esa asociación de TB y VIH sea una causa de mortalidad más incrementada, ¿verdad? Ella encontró en el 2006, hace ya bastante tiempo, que el 50% de los pacientes VIH positivos con tuberculosis multidroga resistente murieron dentro de los 2 primeros meses posteriores al inicio de terapia, cosa que no pasa en un paciente que no tiene VIH. Esta es una tabla un gráfico de Kaplan-Meier. Cuanto más hacia abajo se va la curva, más fallecimientos hay. Los pacientes inmunocompetentes con TB sin VIH casi no muere nadie. Los que tienen TB MDR pero no VIH mueren, pero no muchos. Los que tienen VIH y TB sensible fallecen más. Y los que fallecen más que todos son los que tienen VIH y tuberculosis multidrogo resistente. ¿Ok? Entonces, cuanto más intensa sea la inmunodepresión y más fea sea la tuberculosis, más mortalidad. Y en general, ¿cómo se califica, cómo se clasifica según la Sociedad Americana de Tórax las posibilidades de infección de un paciente con tuberculosis? Hay pacientes no expuestos y no infectados. La mayoría de nosotros no creo. Que no se han expuesto nunca y por lo tanto no tienen infección tuberculosa. Hay pacientes expuestos y no infectados, es decir, que existe un contacto con un paciente con tuberculosis, pero el individuo no está infectado, es decir, le hago una prueba de tuberculina y sale negativa. Hay un expuesto infectado, es decir, que entró el bacilo tuberculoso y sí se quedó con él, se quedó adentro, es decir, hubo una exposición y tiene una prueba de tuberculina positiva o un IGRA positivo, y está el paciente enfermo.
es el paciente que tiene enfermedad tuberculosa, tiene síntomas, tiene fiebre, malestar, tos, qué sé yo. Ese es el que está enfermo. Los demás solamente pueden estar infectados. Y un paciente que está enfermo de TB va a curar, sí, con tratamiento, pero va a quedar probablemente con TB residual, es decir, hay tuberculosis residual o lesiones activas, residuales, bronquiectasias, fibrosis, y probablemente no esté la tuberculosis ya presente, pero ese pulmón ya está dañado, enfermo irremediablemente. Entonces, eso es toda la línea desde que entra por nuestro alveolo hasta que nos produce enfermedad. La forma más correcta de protegernos, en todo caso, es cuando estemos en contacto con los pabellones de medicina, de hospitalización, de emergencia. Lógicamente es evitar las oleadas de infección de tuberculosis. Eso significa usar respiradores N95 en la medida de lo posible, no tener inmunosupresiones o por lo menos alejarlas mucho y no estar pues mucho tiempo en contacto con personas que pudieran ser bacilíferas para eliminar las oleadas sucesivas que pudieran estar presentándose. Eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Bueno, invitamos a algunos de los participantes a hacerle pregunta al doctor o también pueden escribirlo en el chat. Doctor Matos, buenas noches. Tenía dos preguntas, felicitando por su brillante exposición. La primera pregunta es, ¿por qué algunos pacientes en tratamiento con VIH mejoran de su problema de VIH, pero hacen tuberculosis, o sea, hacen lo que se dice un síndrome de reconstitución inmune? Ese es uno. Y la segunda pregunta es, hemos visto en el hospital pacientes que son sometidos a terapia biológica, muchas veces también mejoran de su problema de artritis reumatoide o lupus, pero adquieren TB. ¿A qué se debía ese mecanismo? Gracias, doctor. Ok, gracias. Gracias por las preguntas. El IRIS, o el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, es muy frecuente en nuestros pacientes que están muy severamente inmunodeprimidos. Pongo una analogía para que se entienda. Lógicamente hay mecanismos ahí inmunitarios muy interesantes, pero para que se entienda la idea, un paciente con estadio SIDA, por ejemplo, tiene menos de 200 CD4. Y cuanto más bajo tenga, menos posibilidad de hacer una reacción inflamatoria tiene. Entonces, suponiendo que tenga 20 CD4, 20, 30, qué sé yo, eso no le alcanza para hacer una respuesta inmunitaria contra la TB. Es decir, la deja ser, la deja que se reproduzcan los bacilos tuberculosos, no puede hacer un granuloma, no lo puede contener y no hace inflamación. Eso significa que mi paciente muchas veces tiene una infección tuberculosa solapada, no con tantos síntomas como debiera tener porque los síntomas lo da la inflamación. Pero yo le doy terapia antirretroviral de repente, que nunca había tomado, es decir, sus CD4 que estaban en 20 o en 30, que estén en 20 o en 30, hacen que suba rápidamente, porque la terapia antirretroviral es sumamente efectiva. Hay pacientes que en 8 días ya tienen carga viral casi indetectable. Y eso hace que los CD4 se eleven rápidamente, de 20 o 30 hasta 150 o 200, por decirles. Pero esa cantidad de CD4 ya les permite hacer una respuesta inflamatoria adecuada. Pero al ver tantos bacilos tuberculosos que empezaron a diseminarse por todos lados y que nunca fueron controlados, empieza a ser una respuesta inflamatoria desordenada, desproporcionada, intensa. Y eso, lógicamente, produce en ese órgano una inflamación muy seria. Si era en las meninges, causa edema cerebral. Si era en el pulmón, la membrana alveolar capilar se pone más gruesa por inflamación y empieza a tener mi paciente insuficiencia respiratoria. Y así empieza a tener hepatitis granulomatosa, es decir, un desastre. Es por eso que cuando mis pacientes tienen VIH, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para descartarle con la máxima seguridad que no tengan una tuberculosis escondida. Porque cuando le empecemos terapia antirretroviral, esa TB va a saltar. Eso se llama el iris. Entonces es por eso que siempre empezamos, si le encontramos tuberculosis, terapia para TB, para bajar la cantidad de antígenos que pueda estar en cualquier parte, y le empezamos luego terapia antirretroviral para que no haga tanta reacción inflamatoria. Y lo otro es el rituximab, por ejemplo, u otro tipo de anticuerpos monoclonales. Los rituximab y los anticuerpos monoclonales lo que hacen es disminuir la inmunidad celular, básicamente también. Entonces, ese granulomita que estuvo en alguna parte del cuerpo, escondido, agazapado, y que nadie le dio bola,
Cuando baja la inmunidad, ese granuloma ya no es contenido por esa capa de linfocitos que habíamos dicho o monocitos y macrófagos. Lo sueltan, lo dejan libre y entonces empieza a reactivarse. Es por eso que una, una terapia de anticuerpos monoclonales en una persona debe ser precedida de una búsqueda de varios factores para ver que no se despierte ningún germen que pueda estar agazapado, tipo tuberculosis, tipo histoplasma, tipo citomegalovirus, tipo tosoplasmosis o hepatitis B, por ejemplo. Espero haber podido. Muchas gracias, doctor. Me preguntan hay una pregunta en el chat, dice, en la altura, ¿existe alguna interacción fisiopatológica que haga que la tuberculosis cause una mayor o menor mortalidad? En altura, el pulmón se comporta diferente, ¿verdad? Entonces el corazón incluso crece más el lado derecho que el izquierdo, es una cosa bastante diferente. Dentro de los pacientes que se reportan, no hay una, digamos, diferencia sustancial, pero sí que hay un compromiso que puede producir en alguna forma una mayor fibrosis, porque estos pacientes tienen una sobrecarga en el lado derecho del corazón por la altura, específicamente por hipoxia, y es por eso que probablemente ante menores agresiones de la TB se vuelvan más sintomáticos que los que vivimos en la costa y que nuestro corazón derecho está tranquilito y no es alterado por mayor cosa, ¿no? Muchas gracias, doctor, por haber respondido las preguntas de los participantes. Y bueno, ya para finalizar la ponencia, queríamos agradecerle en nombre de la promoción ingresante 2021 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024. Le otorgamos este presente reconocimiento al doctor Eduardo Demetrio Matos Prado por su valiosa participación como docente en esta edición del curso de Fisiopatología, dictando el tema de tuberculosis el día viernes 22 de marzo del 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Muchísimas gracias, doctor Matos, una vez más por haber aceptado la invitación y bueno, esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, hasta pronto, nos vemos.